En el instante en que la marcha nupcial resonó, Daniel sintió que el corazón vacilaba. Ya había ensayado aquel sí, pero todo se derrumbó cuando la puerta de la iglesia se abrió y Amara apareció en su silla de ruedas, llevando en los ojos un secreto demasiado pesado para ignorar. En medio del silencio atónito, comprendió que ese momento cambiaría el destino de todos. Si deseas seguir viviendo emociones como esta, llenas de misterio, superación y un amor que transforma vidas, suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a llevar historias inspiradoras a más personas que necesitan sentir esperanza y fuerza en el corazón. Daniel había crecido rodeado de expectativas ajenas, como si cada paso que daba perteneciera a un guión escrito por otros. Desde pequeño le repetían que su destino era ser un hombre correcto, estable, impecable. Y aunque intentaba vestir esa imagen como un traje elegante, por dentro sentía un leve desajuste, una pregunta silenciosa que nunca se atrevía a formular. Clara, su prometida, era la personificación perfecta de ese futuro planejado. Hermosa, amable, disciplinada, conocía cada detalle de las tradiciones familiares y las seguía con dedicación. Sus sonrisas parecían diseñadas para tranquilizar a todos, menos al propio Daniel, que a veces se descubría buscando en esos gestos algo que no sabía nombrar. Los preparativos del matrimonio habían sido una coreografía impecable, guiada por madres, tías y amigas que se movían con entusiasmo. Sin embargo, mientras todos celebraban cada avance, Daniel notaba cómo dentro de él crecía una sensación de distancia, como si caminara hacia un lugar que no le pertenecía, aunque no supiera explicar por qué. Todo comenzó a cambiar la tarde en que vio a Amara por primera vez. Él regresaba del trabajo cuando notó la rueda torcida de una silla detenida junto a un banco. La mujer que la ocupaba observaba el problema con calma sorprendente, como si la vida le hubiera enseñado a enfrentar los contratiempos con sabiduría. Daniel se acercó sin pensar, guiado por un impulso que ni él entendía. Amara levantó la mirada, y en esos ojos oscuros y antiguos, Daniel sintió una historia profunda, un peso y una luz que convivían sin conflicto. Agradeció su ayuda con una serenidad que desarmó sus tensiones, como si su voz llevara la suavidad de quien conoce muchas pérdidas, pero también la fortaleza de quien ha sobrevivido a ellas. A partir de aquel encuentro, algo en Daniel comenzó a despertar. Amara hablaba de música, de raíces culturales, de tiempos distintos, de decisiones que dejan marcas invisibles. Nunca se quejaba de sus limitaciones físicas. Al contrario, hablaba de su silla como de una compañera leal que la había llevado a lugares donde antes jamás imaginó estar, incluso dentro de sí misma. La diferencia de edades no parecía un muro, sino una ventana. Con ella, Daniel descubría el valor del silencio, el consuelo de una mirada sincera y la ternura que nace de la vulnerabilidad compartida. Pero cada vez que la conexión entre ellos se volvía más evidente, Amara se retiraba con elegancia, poniendo una distancia que él no sabía cómo interpretar. Había días en que Amara desaparecía sin dejar rastro, y aunque nunca se lo admitió a nadie, Daniel se descubría preocupado, temiendo que algo le hubiese ocurrido. Cuando finalmente la encontraba de nuevo, ella mostraba una sonrisa tranquila, pero sus ojos revelaban noches largas y pensamientos que no compartía. Daniel empezó a cuestionar su propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que había escuchado su corazón sin miedo? ¿Cuándo había sido sincero consigo mismo? Comprendió que junto a Amara él no necesitaba fingir seguridad ni esconder dudas. Ella veía sus contradicciones sin juzgarlas, como si su alma fuera un libro que podía leer sin prisa. Amara, por su parte, sentía que el destino le jugaba una carta inesperada. Tras décadas protegiendo su intimidad, cuidando cicatrices antiguas y manteniendo una promesa que todavía la ataba, no esperaba que un hombre mucho más joven despertara en ella emociones que creía definitivamente dormidas. Pero cada gesto de Daniel le recordaba que la vida no pregunta antes de sorprender. Aunque intentaba mantenerlo lejos, la presencia de Daniel removía memorias difíciles.
En su país de origen habían quedado historias inacabadas, una familia fragmentada y un accidente que cambió no solo su cuerpo, sino toda su trayectoria. La silla de ruedas era apenas la parte visible de un pasado lleno de silencios que ella custodiaba con seriedad. Cada vez que Daniel le preguntaba sobre su salud o sobre algún detalle personal, Amara desviaba la conversación con habilidad. No deseaba cargarlo con sombras que no le correspondían, ni permitir que un cariño peligroso creciera más allá de la prudencia. Sabía que un vínculo entre ellos sería cuestionado por la edad, la cultura, la apariencia y las expectativas sociales. Aún así, el corazón no entiende de reglas. Amara se descubría esperando aquellas charlas inesperadas, esos momentos en los que Daniel se sentaba a su lado como si el tiempo dejara de correr. Había en él una mezcla de inocencia y profundidad que la conmovía. Ella veía en Daniel un ser que buscaba algo más que un destino trazado. Buscaba sentido. Mientras los días pasaban, Daniel empezaba a sentir un conflicto interno imposible de ignorar. Amaba la idea de una vida ordenada con Clara, pero junto a Amara experimentaba una serenidad nueva, una autenticidad que jamás había conocido. Con ella, incluso el silencio parecía un abrazo que lo invitaba a mirar dentro de sí mismo sin miedo. Sin que nadie lo supiera, Daniel comenzó a retrasar decisiones del matrimonio, posponer reuniones, guardar dudas en el bolsillo de su chaqueta. Temía herir a Clara, pero también temía traicionarse, y aunque no lo confesaba, cada vez que pensaba en Amara, le llegaba una punzada de deseo y de inquietud que lo acompañaba hasta en sus sueños. Por su parte, Amara enfrentaba un dilema profundo. Sabía que debía alejarse, que cada encuentro alimentaba un futuro imposible. Pero también sabía algo que Daniel ignoraba. Había un motivo grave por el cual ella nunca debería involucrarse emocionalmente. Un motivo que tenía raíces en un dolor antiguo, uno que podría cambiarlo todo si alguna vez saliera a la luz. Más de una noche, Amara lloró en silencio, debatiéndose entre protegerse y permitir que un nuevo afecto tocara su vida. Comprendía que Daniel caminaba hacia un matrimonio que no le pertenecía, pero también sabía que no le correspondía intervenir. Sin embargo, el destino parecía estrechar los caminos entre ambos, con una insistencia misteriosa. Fue entonces cuando recibió una noticia inesperada desde su país natal, algo que sacudió su mundo interno y le recordó la promesa que aún debía cumplir. Una verdad que debía revelarse, aunque eso significara arriesgar la frágil paz que había construido. Esa revelación sería también la razón por la cual, semanas después, su presencia en la iglesia haría temblar todos los cimientos de aquella ceremonia. Daniel, ajeno a ese nuevo giro del destino, continuaba ensayando su futuro perfecto, mientras su corazón lo llevaba en otra dirección. No sabía que la aparición de Amara en el día de su boda no sería un capricho del acaso, sino el eco de una historia más antigua que él mismo. Una historia capaz de unir dos vidas separadas por edad, cultura y experiencias. Y así, mientras el calendario avanzaba hacia el día del matrimonio, una corriente silenciosa comenzaba a arrastrar a Daniel y Amara hacia un momento que ninguno de los dos podría evitar. Un momento que pondría a prueba lo que creían saber sobre el deber, el amor, la lealtad y la capacidad de comenzar de nuevo, aun cuando todo parece decidido. Daniel despertó aquel lunes con la sensación de que algo invisible lo acompañaba. El compromiso con Clara seguía firme, pero en su mente se abría un espacio nuevo, un silencio que tenía el nombre de Amara. Intentó ignorarlo, concentrarse en los preparativos, pero cuanto más lo hacía, más presente se volvía la imagen de ella. En el trabajo, mientras revisaba documentos, se sorprendió a sí mismo recordando la manera en que Amara observaba el mundo. No con prisa, sino con esa calma antigua que parecía recoger historias del aire. Era extraño cómo una mujer que conocía tan poco podía influir tanto en su ánimo. Lo desconcertaba esa fuerza suave que ella irradiaba. Esa tarde, impulsado por una inquietud que no lograba describir,
Tomó el camino más largo hasta casa con la esperanza de encontrarla otra vez. Y allí estaba, en el mismo banco donde la había visto por primera vez, ajustando la rueda de su silla con paciencia. Al verlo, Amara sonrió con esa serenidad que siempre le desarmaba. Daniel se acercó sin pensarlo. Sentía que las palabras se alineaban solas cuando estaba con ella, como si su alma encontrara un ritmo que nunca antes había experimentado. Amara le preguntó por los preparativos del matrimonio y él respondió, pero algo en su voz reveló un cansancio que intentaba ocultar. Ella lo notó al instante. Amara bajó la mirada, como si temiera haber cruzado un límite invisible. Sin embargo, su silencio decía más que cualquier pregunta. Daniel sintió un impulso de confesarle que las cosas no estaban tan claras como todos creían, pero no se atrevió. Había demasiadas expectativas, demasiada gente mirando, demasiados caminos ya marcados. Aún así, algo en él pedía ser escuchado, y Amara parecía percibirlo sin esfuerzo. La mujer no lo presionaba, solo estaba allí, presente, con una gentileza que invitaba a hablar. Pero Daniel seguía atrapado entre la responsabilidad y el deseo de entender por qué su corazón insistía en desviarse hacia una vida que no había planeado. Amara le contó que estaba trabajando en una composición musical inspirada en lugares que había dejado atrás. Sus palabras llevaban un matiz de nostalgia que a Daniel le provocó un escalofrío. Quiso preguntarle más sobre su país, sobre su familia, pero ella se limitó a describir los sonidos, evitando las historias que los originaban. Cuando el sol comenzó a ponerse, Amara dijo que debía irse. Daniel la acompañó algunos metros, empujando suavemente su silla mientras el viento movía las hojas. Por un momento, se sintió parte de algo más grande, como si ayudándola estuviera también ayudándose a sí mismo. No sabía por qué, pero cada gesto con ella le parecía significativo. Aquella noche, de regreso a casa, Clara habló animada sobre los últimos detalles de la boda. Daniel sonreía como podía, pero su mente vagaba lejos. Aunque intentaba mantener la atención, no lograba evitar comparar la ternura estructurada de Clara con la profundidad sencilla de Amara. Eran dos mundos que tiraban de él en direcciones opuestas. Clara lo observó un instante, percibiendo que algo lo distraía. Preguntó si estaba cansado, y él respondió que sí, culpando a la jornada laboral. Ella aceptó la explicación, pero guardó una sombra de duda en sus ojos. Daniel sintió un leve remordimiento, aunque no entendía cuál era su verdadera falta, pues aún no había traicionado nada. En los días que siguieron, Daniel intentó poner distancia emocional. Evitó pasar por el camino donde solía encontrar a Amara y se esforzó en concentrarse en su futuro matrimonio. Sin embargo, cuanto más intentaba alejarse, más fuerte se hacía la sensación de que algo quedaba sin resolver, como un capítulo abierto que pedía atención. Una tarde, mientras revisaba flores para la decoración de la ceremonia, Daniel sintió un nudo en el pecho. Todos a su alrededor conversaban con entusiasmo, pero él solo veía colores que no le despertaban nada. Se dio cuenta de que estaba eligiendo no lo que quería, sino lo que se esperaba de él, y ese pensamiento le cayó como un peso inesperado. Esa misma noche salió a caminar para despejar la mente. Sin saber cómo, terminó nuevamente en la zona donde vivía Amara. Ella estaba frente a la ventana, tocando un instrumento pequeño, dejando que una melodía suave llenara el aire. Daniel se quedó escuchando escondido, temiendo interrumpir algo sagrado. Aquella música parecía hablarle. Cuando Amara lo vio, dejó el instrumento a un lado y le abrió la puerta con una sonrisa tranquila. Daniel se disculpó por aparecer sin avisar, pero ella solo dijo que algunas visitas llegan cuando el alma las necesita. Sus palabras lo conmovieron profundamente, como si ella entendiera algo dentro de él que ni él mismo comprendía. Dentro de la casa había tejidos tradicionales, fotografías antiguas y un aroma cálido que mezclaba especias y recuerdos. Daniel sintió que estaba entrando en otro mundo, un mundo marcado por historias que pedían ser contadas. Pero Amara guardaba silencio sobre su pasado,
como si ciertas memorias solo pudieran abrirse en el momento correcto. Hablaron por horas. Daniel contó partes de su infancia, de la presión familiar, de la vida ordenada que todos celebraban. Amara escuchó con paciencia, haciendo preguntas suaves que lo llevaban a reflexionar. Nunca lo juzgaba, solo lo acompañaba en su propio descubrimiento. Él se dio cuenta de que con ella se sentía visto por primera vez. Cuando se despidieron, un sentimiento incómodo lo atravesó. La certeza de que estaba entrando en un territorio emocional peligroso, uno que podría poner en riesgo no solo su boda, sino su propia identidad. Sin embargo, no podía renunciar a lo que experimentaba con Amara, porque había en esa conexión una verdad que buscaba desde siempre. Amara, cerrando la puerta tras él, sintió un temblor ligero en las manos. Sabía que debía mantener distancia, pero cada conversación con Daniel removía profundidades que llevaba años intentando proteger. No era solo la diferencia de edad, ni la cultura, ni la aparente fragilidad de su cuerpo. Era algo más íntimo, el peso de una promesa que aún la ataba. Esa noche soñó con su tierra natal, con una carretera polvorienta, con voces que la llamaban desde lejos. Recordó el accidente, el dolor, la familia que se fracturó, las palabras que prometió cumplir pase lo que pase. Y al despertar, entendió que la vida estaba colocándola nuevamente frente a un destino que creía enterrado. Daniel, sin saber nada de ese pasado, continuaba sintiendo que cada encuentro con Amara le revelaba una parte de sí mismo que había olvidado. No sabía qué estaban haciendo entre ellos, pero sí sabía que no era algo fugaz. Era una corriente profunda, imposible de ignorar, que comenzaba a transformar silenciosamente todo lo que él creía estable. En los días que siguieron, Daniel intentó convencer a su corazón de que sus sentimientos por Amara eran solo una distracción pasajera. Pensó que el cansancio, el estrés de la boda y la presión familiar podían estar confundiendo sus emociones. Pero cuanto más buscaba explicaciones, más comprendía que aquello era algo profundo, algo que no desaparecía con la lógica. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la serenidad del hogar de Amara, la música que parecía sanar silencios, la forma en que ella observaba el mundo con respeto y gratitud. Era una presencia distinta, una calma que contrastaba con la vida apresurada que llevaba junto a Clara. Aún así, se repetía que debía seguir adelante con sus compromisos. Clara, entretanto, notaba la creciente ausencia emocional de Daniel. Lo veía mirando por la ventana durante las cenas, perdido en un lugar inaccesible. Sus preguntas suaves recibían respuestas cortas, y aunque él hacía un esfuerzo por mostrar entusiasmo por la boda, esa luz en sus ojos parecía desvanecerse. Clara empezaba a sentir un frío que no sabía nombrar. Mientras tanto, Amara vivía un conflicto interno igualmente intenso. Había recibido noticias preocupantes desde su país natal. Un asunto del pasado, durante años mantenido en silencio, volvía a reclamar su atención. Aquel mensaje reabría heridas antiguas, recordándole que su vida no estaba tan cerrada como creía. Y ese pasado, de alguna manera, se entrelazaba con el presente de Daniel. Aunque no quería admitirlo, Amara temía que al acercarse a él, despertara sospechas que podían llevar a verdades difíciles de enfrentar. Verlo era una alegría, pero también una amenaza para la estabilidad que había construido. Sentía que debía protegerlo de algo que ella misma aún no estaba lista para revelar. Pero el destino parecía empujarla hacia él. Una tarde, Daniel decidió visitarla sin aviso. Caminó por las calles recordando los momentos compartidos, preguntándose si realmente debía mantener distancia o si era hora de enfrentar sus sentimientos. Cuando llegó a la casa de Amara, encontró la puerta entreabierta. Tocó suavemente, pero no recibió respuesta. El silencio lo inquietó. Entró despacio y vio a Amara sentada junto a una mesa llena de papeles, con una expresión que mezclaba nostalgia y preocupación. Al percibir su presencia, ella levantó la mirada y le regaló una sonrisa débil, como si le costara sostenerla. Daniel se acercó,
sintiendo que el ambiente estaba cargado de algo que aún no entendía. Amara intentó disimular, guardando los documentos con rapidez, pero Daniel notó que sus manos temblaban levemente. Con delicadeza, le preguntó si estaba bien. Ella respondió que sí, que solo había recibido noticias que la habían dejado pensativa. Su voz era tranquila, pero sus ojos revelaban un mar en movimiento. Él quiso insistir, pero se contuvo. Para aliviar la tensión, Amara le ofreció té. Mientras lo preparaba, Daniel observó la casa con más atención. Notó fotografías antiguas en las paredes, algunas de mujeres que se parecían a ella, otras de paisajes africanos cargados de historia. Había instrumentos musicales, tejidos tradicionales y pequeños objetos con símbolos que él aún no comprendía. Daniel sintió un deseo profundo de conocer más sobre esa vida, esas raíces, esos silencios. Pero cuando preguntó suavemente sobre las fotos, Amara respondió con frases cortas, evitando profundizar. Parecía proteger algo frágil, algo que solo podía ser revelado en un momento preciso. Y aunque él no entendía por qué, respetó ese límite invisible. Mientras bebían el té, Daniel habló sobre la boda. Dijo que los preparativos estaban casi listos, que todo parecía ir según lo planeado. Pero la forma en que lo decía dejaba claro que algo dentro de él seguía resistiéndose. Amara escuchó en silencio, con el rostro sereno pero con una tristeza que se filtraba por los bordes de sus ojos. Entonces, sin que él esperara, Amara le preguntó: ¿Estás feliz, Daniel? La pregunta cayó en la habitación como un susurro profundo. Él tardó en responder, sorprendido por la franqueza. Finalmente dijo que sí, que estaba haciendo lo correcto. Pero la vacilación en su voz decía otra cosa. Amara entendió, aunque no lo presionó más. Esa noche, al regresar a casa, Daniel sintió que algo había cambiado. Era como si la pregunta de Amara hubiera activado un eco dentro de él, uno que ya no podía ignorar. Clara lo esperaba con una cena especial, intentando recuperarlo emocionalmente. Pero la distancia entre ellos se hacía cada vez más evidente, aun cuando ninguno se atreviera a nombrarla. Clara, intentando mantener la normalidad, le contó sobre el vestido, las invitaciones, la música. Daniel sonrió, pero su mente viajaba hacia otro lugar, hacia una casa cálida con olor a especias y melodías profundas. Clara, sintiendo su ausencia, guardó silencio de pronto. El aire se volvió pesado, como si ambos temieran decir en voz alta lo que ya intuían. Mientras tanto, Amara pasó la noche revisando una y otra vez las cartas que había recibido desde su país. Había nombres, fechas, recuerdos que ella intentaba mantener enterrados. Y entre esos detalles, una verdad amarga, un vínculo inesperado entre su pasado doloroso y la familia de Daniel. Un vínculo que podría cambiarlo todo si saliera a la luz. Al día siguiente, Daniel volvió a buscarla. Necesitaba entender por qué sus emociones estaban tan revueltas. Amara lo recibió con una calma forzada, intentando mantener distancia. Pero bastaron unos minutos de conversación para que ambos sintieran que había un hilo invisible que los unía, algo que el tiempo y la razón no podían detener. Amara intentó explicarle que algunos afectos llegan en momentos inoportunos, que a veces el corazón elige caminos difíciles. Daniel escuchaba, confundido, queriendo preguntarle por qué lo alejaba, por qué temía tanto lo que estaban haciendo entre ellos. Pero cada vez que intentaba avanzar en esa conversación, ella cerraba una puerta invisible. Por primera vez, Daniel sintió un dejo de desesperación. Quería saber por qué ella se retraía, por qué había sombras en su mirada cuando él hablaba de la boda. Amara respiró hondo, y le dijo que algunas historias son demasiado largas para contarlas de inmediato, que había partes de ella que aún necesitaban silencio antes de poder ser compartidas. Sin embargo, antes de que él pudiera insistir, Amara pidió que se fuera. Dijo que necesitaba descansar. Daniel, aunque preocupado, obedeció. Pero al marcharse, sintió que dejaba atrás algo inacabado,
algo que pedía ser revelado, y sin saberlo, ese día marcó el inicio de una verdad que pronto los alcanzaría a ambos. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Amara tomó una decisión. Debía asistir a la boda. No por deseo, sino porque la verdad que guardaba no podía permanecer en silencio para siempre. Sabía que su presencia removería emociones, rompería expectativas y tal vez destruiría algo. Pero también sabía que debía hacerlo si quería proteger a Daniel de un destino oculto. Daniel, por su parte, siguió soñando con Amara. En sus sueños, ella lo llamaba desde un lugar lleno de luz y sombras, un lugar donde la música se mezclaba con dolor y esperanza. Despertó con el corazón acelerado, consciente de que aquello que sentía ya no podía ser negado, aunque no entendiera aún su profundidad. Los días previos a la boda avanzaban con una mezcla extraña de prisa y peso. Daniel se sentía atrapado entre dos fuerzas, la vida trazada para él y aquella otra que había descubierto junto a Amara. Cada amanecer le traía la misma pregunta silenciosa: ¿qué significa realmente amar? No encontraba respuesta, solo un latido inquieto que no le daba descanso. Clara, dedicada y cariñosa, notaba que la distancia crecía. Intentaba acercarse, planeaba sorpresas, hablaba con dulzura, pero nada lograba devolverle a Daniel la luz que antes lo acompañaba. Ella lo miraba y sentía que lo perdía hacia un lugar donde no podía seguirlo. Un temblor de inseguridad se alojó en su pecho sin que pudiera evitarlo. Mientras tanto, Amara intentaba mantener su vida en orden, aunque su corazón estaba agitado. Revisaba sus partituras, preparaba sus tés y organizaba sus días, pero el pensamiento de Daniel regresaba una y otra vez. No quería lastimarlo, pero sabía que su silencio podría convertirse en una herida aún mayor. Aún así, temía revelar lo que el destino le había confiado. Una mañana, Daniel decidió que necesitaba respuestas. Caminó hasta la casa de Amara con determinación, decidido a entender por qué ella se alejaba, qué ocultaba detrás de esa mirada profunda que parecía conocer verdades que él ni imaginaba. Al llegar, tocó la puerta con firmeza, pero fue recibido por un silencio inquietante. Tras insistir, Amara abrió, pero su semblante estaba distinto, más cansado, más sombrío. Daniel preguntó si estaba bien, y ella respondió que sí, aunque su voz cargaba un temblor suave. Él insistió suavemente, diciendo que no quería verla sufrir. Entonces Amara lo invitó a entrar, como si finalmente hubiera aceptado que no podía seguir huyendo. Dentro de la casa, la atmósfera era diferente. Había una tensión dulce pero dolorosa, como un secreto a punto de romperse. Amara se sentó frente a él y lo observó con una mezcla de cariño y tristeza. Daniel sintió que algo importante estaba por ser dicho, y su pecho se apretó en una mezcla de miedo y esperanza. Amara comenzó contándole que en su vida había capítulos que nunca había compartido, heridas que había guardado para proteger a otros y a sí misma. Habló de su país, de la música que la había guiado desde niña y de una familia que perdió en circunstancias que aún le dolían. Pero, antes de profundizar, su voz se quebró, obligándola a hacer una pausa. Daniel la escuchaba sin parpadear, sintiendo que cada palabra abría un camino hacia la verdad. Quiso tomar su mano, pero temió incomodarla. Amara continuó diciendo que la vida le había enseñado a amar desde la distancia, porque cada vez que intentó acercarse demasiado a alguien, la tragedia se interpuso, y por eso había decidido vivir con cautela. Ella confesó que la diferencia de edad, la cultura y su condición física eran, en realidad, las razones menos importantes para mantenerse lejos. Lo que realmente la limitaba era una promesa hecha en el momento más difícil de su vida, una promesa que aún gobernaba sus decisiones. Daniel sintió un estremecimiento, como si una puerta invisible se abriera. Pero antes de revelar más, Amara se detuvo. Parecía luchar internamente entre contar la verdad o conservar el silencio que la protegía. Daniel, con voz suave, le dijo que confiara en él, que no buscaba juzgarla ni cambiarla,
solo entender lo que ella llevaba dentro. Amara cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Sin embargo, en lugar de continuar la revelación, Amara cambió el rumbo de la conversación. Le dijo que su boda estaba cerca, que debía concentrarse en su futuro y dejar atrás aquello que podía confundirlo. Daniel sintió una punzada amarga, pero entendió que ella estaba intentando protegerlo, aunque no supiera de qué exactamente. Aún así, había algo en su mirada que no coincidía con sus palabras. Era como si ella supiera que su presencia en la vida de Daniel no había sido un accidente, como si una fuerza mayor los hubiera puesto en el camino del otro. Esa idea se instaló en él con fuerza, alimentando un presentimiento que no podía ignorar. En los días siguientes, Daniel se sumergió en los preparativos finales de la boda, pero su corazón estaba inquieto. Sentía que algo estaba incompleto, como si una historia entre él y Amara hubiera quedado suspendida en el aire, esperando ser resuelta. Por más que intentaba avanzar, había un lazo invisible que lo mantenía unido a ella. Clara, al notar su inquietud, comenzó a sentirse insegura. Se preguntó si había cometido algún error, si Daniel estaba realmente preparado para ese compromiso. En silencio, empezó a observar cada gesto de él, intentando descifrar aquello que lo apartaba. Pero la verdad era que ni Daniel mismo sabía cómo explicarlo. Durante una cena con familiares, Daniel sintió un golpe de claridad. Mientras todos hablaban animados del gran día, él se sintió fuera de lugar, como un actor interpretando un papel que no le correspondía. Comprendió que la vida que estaba por aceptar no nacía de su corazón, sino de las expectativas que otros habían sembrado en él. Esa noche, al regresar a casa, pensó en Amara. Pensó en sus heridas ocultas, en la fuerza tranquila que irradiaba, en todo lo que ella aún no había dicho. Y, sobre todo, pensó en la certeza que tenía cada vez que estaba a su lado, la sensación de estar completo, de ser auténtico. Comprendió que ese sentimiento no podía ser ignorado. Mientras tanto, Amara pasaba sus noches en vela. La carta que había recibido seguía sobre la mesa, recordándole que debía actuar pronto. Había una verdad que no podía ocultar para siempre. Una verdad que podía cambiar el destino de Daniel y quizás salvarlo de un camino doloroso. Pero temía que revelar esa verdad pudiera destruirlo también. Los días avanzaban y la boda estaba cada vez más cerca. Daniel sentía una presión creciente, como si algo se cerrara sobre él. Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en Amara, pero no sabía qué hacer con ese sentimiento. Ella, en silencio, preparaba su propio viaje hacia la verdad, uno que la llevaría inevitablemente a la iglesia. La víspera de la boda, Daniel caminó sin rumbo, buscando respuestas. El cielo estaba nublado, como si la ciudad compartiera su angustia. Se encontró frente a la casa de Amara, pero no se atrevió a llamar. Algo le decía que el tiempo de las palabras se había agotado y que pronto la verdad se revelaría por sí sola. Amara, detrás de la ventana, lo vio marcharse. Su corazón se apretó, sabiendo que el día siguiente sería decisivo. Había pasado años intentando mantener su pasado bajo llave, pero ahora comprendía que no podía seguir escondiéndolo. Daniel merecía saber la verdad, aun cuando esa verdad pudiera romper las certezas de ambos. Cuando llegó la noche, ninguno de los dos logró dormir. Daniel pensaba en el altar, en las miradas, en la vida que estaba por comenzar. Amara pensaba en la promesa, en el accidente, en la familia fragmentada, en el vínculo inesperado que la unía a él. Ambos esperaban el amanecer con un peso que los unía sin que ellos lo supieran. Y así, mientras la ciudad dormía, el destino afilaba el momento más importante de sus vidas, el instante en que, frente a todos, la verdad irrumpiría con una fuerza imposible de detener. La mañana de la boda amaneció con un silencio extraño, como si el aire contuviera un presentimiento.
Daniel se miró al espejo intentando convencerse de que estaba listo. El traje impecable, el peinado perfecto, todo seguía el guión previsto. Pero en sus ojos había algo que no lograba ocultar, una duda profunda, que latía como un llamado imposible de ignorar. Clara estaba emocionada, rodeada de amigas y familiares. Su sonrisa iluminaba la habitación, pero por dentro temía ese vacío que había comenzado a crecer en los últimos días. Se repetía que las bodas siempre traen nervios, que Daniel solo estaba abrumado. Aún así, sus manos temblaban al ajustar los últimos detalles del vestido blanco. Mientras tanto, en su pequeña casa, Amara se preparaba en silencio. Eligió un vestido sencillo, de tonos cálidos, y acomodó con cuidado un pañuelo tradicional sobre sus hombros. Sus manos temblaban ligeramente, no por el esfuerzo físico, sino por el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Sabía que su presencia en esa iglesia rompería todo equilibrio. Se miró al espejo y vio en su reflejo la historia de una vida marcada por decisiones difíciles. Recordó el accidente, las promesas hechas entre lágrimas, los caminos separados que el destino había impuesto. Y allí, entre esos recuerdos, surgió una imagen clara. El rostro del joven que había amado una vez. Un rostro con un brillo semejante al de Daniel. Amara suspiró profundamente. La ciudad parecía más pesada ese día. Sabía que muchos no entenderían por qué una mujer como ella, mayor, extranjera y usuaria de una silla de ruedas, aparecería en una boda ajena. Pero lo que llevaba en el corazón no era capricho ni deseo. Era una verdad urgente, una verdad con raíces profundas que no podía callar por más tiempo. La iglesia comenzó a llenarse de invitados. Las flores blancas decoraban los pasillos, y una música suave antecedía el inicio de la ceremonia. Daniel saludaba con una sonrisa educada, pero cada gesto le parecía mecánico. En su interior, algo se removía como una corriente que lo arrastraba hacia un destino que aún no comprendía del todo. Los minutos avanzaron, y el murmullo de los invitados llenaba el espacio con expectativa. Clara entró por la puerta lateral, radiante, acompañada de su madre. Daniel la miró con cariño sincero, pero también con una nostalgia inesperada, como si comprendiera que estaba a punto de cruzar un límite sin retorno. Su corazón golpeaba con fuerza. Entonces, justo cuando la música nupcial comenzó, la puerta principal de la iglesia se abrió lentamente. Un susurro se extendió entre los invitados, seguido por un silencio tan profundo que pareció detener el aire. Allí, en el umbral, apareció Amara, sentada en su silla, con la mirada firme y un temblor apenas perceptible en las manos. Daniel sintió un sobresalto que atravesó todo su ser. El tiempo pareció fragmentarse. Su mente buscó explicaciones, pero solo encontró el recuerdo de cada conversación, cada silencio, cada mirada profunda que había compartido con ella. No esperaba verla allí. Nadie lo esperaba, y sin embargo, su presencia parecía inevitable. Clara la vio también, y aunque no entendía quién era, percibió algo inquietante en la reacción de Daniel. Era como si un hilo invisible tirara de él hacia aquella mujer desconocida. El murmullo creció. Algunos invitados intercambiaban miradas inciertas. Otros fruncían el ceño. ¿Por qué una mujer así interrumpiría una boda? Amara avanzó lentamente por el pasillo. El sonido de las ruedas se mezclaba con los suspiros sorprendidos del público. Llevaba la cabeza erguida, pero en sus ojos había un dolor profundo, un dolor que hablaba de pérdidas que nadie conocía. Daniel no podía apartar la mirada. Sentía que cada giro de la silla lo acercaba a una verdad temida. Clara, desconcertada, buscó la mano de Daniel, pero él no reaccionó. Seguía paralizado, atrapado entre el deber y un llamado inexplicable. La tensión se volvió palpable, como si la iglesia entera contuviera el aliento. Un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Qué si esa mujer significaba más de lo que él jamás había dicho? Cuando Amara se detuvo a mitad del pasillo, los ojos de Daniel se encontraron con los de ella. Fue un instante silencioso,
pero cargado de significado. En esa mirada había súplica, advertencia y cariño mezclados en un solo gesto. Daniel sintió que sus piernas temblaban. Comprendió que ella no estaba allí por casualidad. Entonces, con voz suave pero firme, Amara dijo el nombre de Daniel. Solo una vez. Pero la manera en que lo pronunció estremeció a todos. Había en ese llamado un vínculo profundo, antiguo, como si su historia no hubiera empezado meses atrás, sino mucho antes, en un tiempo que él aún no conocía por completo. El sacerdote titubeó, mirando a los novios y luego a la mujer en la silla. Los invitados murmuraban, sin entender la escena. Clara apretó los labios, sintiendo que algo fundamental se rompía dentro de ella. Daniel dio un paso hacia adelante, casi sin pensar. Su corazón golpeaba con fuerza, impulsándolo a acercarse a Amara. Pero antes de moverse, la voz de Amara volvió a sonar, más profunda esta vez. Dijo que había llegado el momento de cumplir una promesa hecha en circunstancias marcadas por dolor y esperanza. Sus palabras resonaron en el interior de Daniel, como un eco del pasado. Una promesa, una verdad. Y él, sin saber cómo, intuía que estaba involucrado. Clara observaba la escena con incredulidad. No sabía si debía hablar, llorar o mantener la compostura. Sentía que el mundo, que había preparado con tanto cuidado, se derrumbaba frente a ella. Lo único evidente era que Daniel ya no estaba a su lado, sino atrapado en un lazo profundo con aquella mujer que acababa de irrumpir en la ceremonia. Amara continuó avanzando lentamente, acercándose al altar. Los invitados retrocedían levemente para dejar espacio. Había una solemnidad extraña en sus movimientos, como si cada metro recorrido fuera parte de un ritual inevitable. Daniel no podía apartar la vista. Su respiración se entrecortaba. Algo dentro de él estaba cambiando para siempre. Cuando Amara llegó frente al altar, miró a Daniel con una mezcla de ternura y dolor. Dijo que necesitaba hablar con él antes de que pronunciara cualquier palabra definitiva. Su voz, aunque suave, tenía un poder que atravesaba incluso a quienes no entendían la naturaleza de aquel vínculo. La tensión alcanzó un punto insoportable. Daniel dio un paso hacia ella, ignorando las miradas sorprendidas. Sentía que debía escucharla, que no podía permitir que la ceremonia continuara sin entender el motivo de su presencia. Clara, temblando, intentó detenerlo con un susurro, pero él apenas la oyó. Todo su ser estaba enfocado en Amara, en esa verdad que estaba por surgir. Entonces Amara, con un hilo de voz, dijo que aquel día no era solo la boda de Daniel, sino el día en que la historia que ella había intentado ocultar durante años finalmente debía ser revelada. Su mirada se volvió más profunda, como si buscara en él el valor necesario para escuchar lo que venía. La iglesia entera quedó en silencio. Daniel sintió que el mundo giraba alrededor de una sola pregunta. ¿Qué secreto podía ser tan grande como para detener un matrimonio? Amara inspiró lentamente, preparándose para decir las palabras que cambiarían su destino y el de él para siempre. El aire vibraba con una mezcla de temor y expectación. Justo en ese momento, antes de que hablara, Daniel dio un paso más y extendió la mano hacia ella. Un gesto de apoyo, de conexión, de entrega. Amara lo miró con los ojos húmedos, entendiendo que ya no había vuelta atrás. El primer fragmento del misterio estaba a punto de ser revelado, y con él, el inicio de una verdad capaz de desmoronar el pasado. Amara respiró hondo antes de hablar, como si buscara fuerza en cada recuerdo guardado. La iglesia entera parecía arrodillada ante su silencio. Finalmente, con voz suave, dijo que había conocido a alguien muchos años atrás, un joven lleno de sueños cuyo destino se cruzó trágicamente con el de ella. Un encuentro que cambió por completo el rumbo de su vida. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía por qué esa historia debía interrumpir su boda,
pero algo en el tono de Amara lo mantenía inmóvil. Ella continuó diciendo que aquel joven había sido parte esencial de su vida antes del accidente, un accidente que no solo le arrebató la movilidad, sino también un pedazo de su alma. Los invitados escuchaban en absoluto silencio. Clara miraba a Daniel buscando alguna señal de que él pudiera detener aquello, pero él no podía apartarse. Su corazón latía con la fuerza de quien presiente una verdad dolorosa. Amara dijo que ese accidente no había sido casual, que involucraba decisiones apresuradas y consecuencias que arrastró durante décadas. Entonces, con una fragilidad que contrastaba con su valentía, Amara confesó que había prometido cuidar de aquello que quedó tras el accidente. Una vida, una esperanza, un último deseo. Había jurado proteger esa verdad hasta que llegara el momento correcto, un momento que nunca imaginó que la traería tan lejos, hasta esa iglesia. Daniel comenzó a sentir un nudo en la garganta. Había algo en la forma en que ella hablaba que resonaba con una parte de él que siempre había sentido incompleta, como si sus propias raíces guardaran un eco del pasado que estaba escuchando. Pero Amara todavía no había revelado lo esencial. Pausó un instante, temblando levemente. Con una mirada profunda, Amara dijo que conoció a la familia de Daniel hace muchos años, mucho antes de que él naciera. Contó que el joven al que había amado, aquel que perdió en el accidente, tenía un lazo directo con él. Un lazo que ella nunca imaginó que volvería a encontrar en un rostro tan parecido, tan vivo, tan lleno de la misma luz. Los invitados comenzaron a murmurar, sorprendidos por el rumbo que tomaba la revelación. Daniel sintió un vértigo inesperado. No sabía qué pensar, pero había una sensación familiar, como si hubiera escuchado un eco de esa verdad en sueños o memorias que nunca fueron suyas. Amara bajó la cabeza un instante antes de continuar. Con voz entrecortada, Amara dijo que el joven que había amado era, en realidad, el tío de Daniel. Un tío que falleció antes de que él naciera, cuya historia nunca había sido contada con detalle dentro de la familia. Un hombre que se había enamorado profundamente de ella, desafiando prejuicios, culturas y diferencias que muchos no aceptaron. Daniel abrió los ojos sorprendido. Recordaba vagamente el nombre de aquel tío desaparecido joven, un nombre que su familia mencionaba con tristeza y pocas explicaciones. Al escuchar la conexión, sintió que el destino lo había guiado sin que lo notara hacia alguien que estaba unido a él desde antes de nacer, pero aún faltaba la parte más impactante. Amara respiró hondo y finalmente reveló el corazón del secreto. Después del accidente, ella descubrió que estaba esperando un hijo del hombre que había perdido. Un hijo que no tuvo la oportunidad de nacer, porque su salud se quebró de forma irreversible después de la tragedia. Pero el amor que sintió por aquel joven quedó vivo dentro de ella. La iglesia entera pareció exhalar al mismo tiempo. Daniel sintió un vacío abrirse en su interior. Amara lo miró con ternura y dijo que, al conocerlo a él, sintió una conexión inexplicable, una especie de eco del amor que había vivido. Desde el primer momento, reconoció en sus ojos la mirada del hombre que había marcado su vida para siempre. Daniel tembló. Clara llevó la mano a la boca, abrumada por el dolor que crecía en su pecho. Amara continuó diciendo que nunca pensó enamorarse de Daniel, que luchó contra ese sentimiento porque sabía que el mundo no entendería, y porque su alma aún cargaba el duelo de lo que perdió. Pero el destino, dijo ella, siempre encuentra un modo de cerrar sus ciclos. Entonces llegó el punto más intenso de la revelación. Amara confesó que decidió ir a la boda no para destruir nada, sino para liberarlo. Había descubierto, a través de documentos antiguos enviados desde su país, que el tío de Daniel había dejado cartas dirigidas a su familia, pidiendo que no obligaran a nadie a seguir caminos impuestos. Aquella carta llevaba una frase que cambió a Amara para siempre. Deja que cada corazón elija su propio destino. Amara dijo que esas palabras resonaban en Daniel, en su forma de caminar, de mirar, de sentir.
y comprendió que ella debía mostrárselas antes de que él se uniera para siempre a una vida que no había elegido realmente. Daniel, con lágrimas acumulándose en los ojos, se acercó un poco más a ella. Amara lo observó con una mezcla de tristeza y orgullo. Dijo que su presencia allí no era un acto de amor prohibido, sino un acto de verdad. Quería que él se viera a sí mismo, que entendiera que no debía repetir historias truncadas por miedo, silencio o expectativas ajenas. Clara, al escuchar esto, cerró los ojos. Comprendió que luchar por Daniel ya no tenía sentido, que él había sido tocado por una historia más grande que ambos, una historia que lo reclamaba desde un lugar que ella nunca podría alcanzar. Lágrimas silenciosas cayeron por sus mejillas, no de rabia, sino de resignación. Daniel finalmente tomó la mano de Amara. Sentir su piel cálida, frágil y fuerte al mismo tiempo lo estremeció. Comprendió que lo que sentía por ella no era un impulso, sino una fuerza que venía de un lugar profundo, de vidas entrelazadas por un destino que ninguno había elegido, pero que los había unido inevitablemente. Amara, con voz suave, le dijo que no estaba allí para pedir su amor, sino para liberarlo de un camino equivocado. Le pidió que escuchara su corazón, no el de ella, que tomara una decisión por sí mismo, aunque le costara romper con todo lo que conocía. Era su vida, no la repetición de la vida de nadie más. La iglesia estaba en completo silencio. Daniel miró a Clara con una mezcla de gratitud y dolor. Clara asintió, entendiendo que el sí que habían preparado nunca fue realmente suyo. Entonces Daniel, con el corazón abierto y tembloroso, tomó una decisión que nadie habría imaginado. Dejó el altar, acercándose totalmente a Amara. Los invitados quedaron atónitos. El sacerdote bajó la mirada. Clara sostuvo un pañuelo con dignidad. Y Amara, sorprendida, dejó escapar una lágrima. Daniel se inclinó hacia ella y dijo que, por primera vez en su vida, iba a elegir con el corazón. Iba a seguir el camino que siempre había evitado, el camino de la verdad. Amara intentó decir algo, pero Daniel la interrumpió con un gesto suave. Le agradeció por haberle mostrado la historia que nadie tuvo valor de contar. Y allí, frente a todos, una historia que había comenzado décadas atrás finalmente encontró su cierre. Un cierre que abría, al mismo tiempo, una nueva oportunidad para ambos. Cuando Daniel salió del altar y se colocó junto a Amara, un silencio reverente se extendió por la iglesia. No era un silencio de escándalo, sino un silencio lleno de comprensión tardía. Había en aquel gesto algo profundamente humano, la valentía de elegir la verdad incluso cuando el mundo esperaba otra cosa. Daniel sintió que ese era el primer acto genuino de su vida adulta. Clara, con lágrimas serenas, observó la escena. Aunque su corazón dolía, comprendió que no puede retenerse aquello que no pertenece al alma. En ese momento, recordó las últimas semanas, las miradas perdidas de Daniel, las dudas que intentó ignorar. Aceptó, con una dignidad que sorprendió a todos, que estaba liberando a alguien que nunca fue realmente suyo. Amara, temblando emocionalmente, no sabía cómo reaccionar. Había llegado allí para entregar una verdad, no para recibir una decisión tan grande. Daniel tomó su mano, y con una suavidad que la atravesó por completo, le dijo que su revelación había despertado una claridad que llevaba años buscando. Ya no podía seguir viviendo una vida escrita por otros. Los invitados comenzaron a salir de la iglesia sin murmullo ni reproches, como si hubieran asistido a algo sagrado. Algunos limpiaban lágrimas, otros se miraban en silencio, recordando decisiones que nunca tuvieron el valor de tomar. La escena no era un escándalo, sino un eco de vida auténtica que resonaba en cada corazón presente. Daniel acompañó a Amara fuera de la iglesia. El sol de la tarde iluminaba su rostro, y por primera vez él la vio sin el peso del secreto que la había acompañado durante tanto tiempo. Amara parecía más liviana, más en paz, aunque profundamente conmovida. Él empujó suavemente su silla mientras avanzaban por el camino de piedras.
Clara los observó desde la puerta por un instante adicional. No había rencor en su mirada, solo una mezcla de tristeza y alivio. Entendió que a veces el amor verdadero consiste en soltar a la persona cuando el camino de ella va en otra dirección. Y con un suspiro profundo, tomó de la mano a su madre y se alejó, comenzando su propio proceso de reconstrucción. Cuando Daniel y Amara quedaron finalmente a solas, él le pidió que le contara más sobre su historia, sobre el hombre que había amado, sobre la promesa que la había guiado hasta ese día. Amara comenzó a hablar mientras caminaban hacia un banco del jardín cercano. Sus palabras fluían como un río largo, mezclando dolor, memoria y un amor que nunca murió. Ella le dijo que ver en él la mirada de aquel joven fue como reencontrarse con una parte perdida de su vida, que no sabía si eso significaba destino, coincidencia, o simplemente la forma misteriosa en que el corazón reconoce lo que una vez lo marcó. Daniel escuchaba cada palabra con respeto, comprendiendo que su propia vida ahora estaba entrelazada con un pasado más grande que él. Pero también le dijo algo más, que lo que sentía por Daniel no era una copia del amor antiguo, sino algo nuevo, nacido de la conexión profunda que solo dos almas heridas pueden reconocer una en la otra. Daniel sintió un calor suave expandirse en su pecho. Era la primera vez que alguien hablaba con tanta verdad a su corazón. Durante los días siguientes, la historia de la boda inconclusa circuló por la ciudad, pero no con juicio, sino con curiosidad respetuosa. Muchos esperaban escándalo. Sin embargo, lo que surgió fue una reflexión colectiva sobre las elecciones que se hacen por obligación versus las que se hacen por amor. La gente recordaba a Amara como la mujer que habló con valentía. Daniel se distanció de su familia por un tiempo. Necesitaba silencio. Necesitaba escuchar su propio interior. Algunos no entendían su decisión. Otros lo criticaron. Pero él, por primera vez en la vida, no se dejó afectar por expectativas ajenas. Pasó horas caminando, respirando, escribiendo, intentando comprender todas las emociones que lo atravesaban. Amara, mientras tanto, continuó con su música. Ahora, sin el peso de la promesa silenciosa, sus melodías tenían una luz distinta, una esperanza suave que podía sentirse incluso desde la calle. Daniel la visitaba cada tarde, y juntos hablaban de la vida, de las cicatrices que cada uno llevaba, de la posibilidad de un camino compartido sin prisas. Un día, mientras el sol caía, Daniel la encontró tocando una melodía que parecía nueva. Cuando terminó, él le preguntó cómo se llamaba. Amara sonrió y respondió que la había compuesto para él, para el hombre que le enseñó que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para amar. Daniel sintió que el corazón le latía con una gratitud que no cabía en palabras. La relación entre ellos no comenzó de inmediato como un romance declarado. Fue un proceso lento, lleno de conversaciones profundas y silencios compartidos, como si ambos quisieran honrar el pasado antes de construir el futuro. Daniel descubría en Amara una sabiduría que calmaba sus miedos. Amara encontraba en él una ternura que sanaba heridas antiguas. Con el tiempo, la ciudad dejó de hablar de la boda frustrada y comenzó a hablar de la pareja improbable que caminaba cada tarde por el parque. Un hombre joven empujando la silla de una mujer mayor, ambos sonriendo con la serenidad de quienes encontraron un amor que no exige, no juzga, no se oculta. Un amor que simplemente es. Daniel y Amara, poco a poco, construyeron un espacio propio. Un hogar donde el pasado no era una sombra, sino un maestro. Donde cada día traía una nueva posibilidad de sanar y de crecer. Y aunque su unión no seguía las normas ni las historias habituales, ambos sabían que habían encontrado algo raro y precioso. Un amor nacido de la verdad. Y así, la historia que comenzó con un altar roto, terminó con dos almas completas. No porque se salvaran mutuamente, sino porque tuvieron el valor de escucharse, de enfrentarse al destino, y de permitir que la vida los guiara hacia donde realmente pertenecían. Fue una historia de superación, de coraje y de un amor que no entiende de edades ni fronteras.
Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos de amor, fuerza y superación que pueden inspirar a muchas otras personas. Gracias por acompañarnos y por mantener viva la magia de las historias que transforman vidas.